Son las 8:46. Damos la bienvenida al economista Carlos Rivera, docente investigador de la Facultad de Economía. Economista Rivera, bienvenido. Le molestamos en este día sábado para conocer su ilustrado punto de vista sobre en este día viernes, en esta coyuntura de Ecuador. El riesgo país se ha mantenido bordeando los 2.000 puntos en los últimos días. ¿Qué es lo que esto significa en la coyuntura actual? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a sus radioescuchas. Mire, efectivamente los economistas vemos con mucha preocupación el incremento ostensible del riesgo país, que significa básicamente la calibración o la medición de la temperatura del Ecuador. Un paciente que hoy está con un serio problema político que asusta a los mercados financieros internacionales, y la estabilidad macroeconómica, que es hoy un activo, porque es un logro del gobierno del presidente Guillermo Lasso, está en contraste con la posibilidad de un juicio político, con la salida del presidente de la República, y los tenedores de bonos y en general los bancos de inversión ven la posibilidad de, posterior a este juicio político, el cambio de política económica, la posibilidad de que un nuevo gobierno, nuevos políticos en el gobierno deseen no pagar la deuda, porque hay que recordar, Gustavo, que el riesgo país mide dos cosas: la capacidad real de pago de la deuda y la voluntad de pagar la deuda. Y esas dos variables se ponen en duda con la salida de un gobierno que en los últimos meses ha ordenado ciertamente las finanzas públicas. Ha habido un manejo prudente de la economía, se ha generado ciertos ajustes macroeconómicos, no necesariamente del gusto de los agentes económicos y de la población, pero teníamos que haber comenzado este ajuste macroeconómico, este ordenamiento de las finanzas públicas. Naturalmente los ajustes nunca son halagüeños para la gente, pero había que hacerlo. Y hemos iniciado lo que nosotros llamamos es la preparación de la cancha para que los agentes económicos en lo posterior comiencen a tomar decisiones de inversión, las empresas, los hogares, decisiones de consumo, y por ese lado reactivar la actividad económica. Pero en medio de esta situación, de esta expectativa que teníamos los economistas, obviamente se nos viene estos conflictos políticos, la posibilidad de calentamiento de las calles, y eso evidentemente asusta a los agentes financieros. Economista Rivera, muy buenos días. Sería importante también tener algún análisis que nos permita entender, por ejemplo, qué nos diferencia a Ecuador, que tiene en este momento un riesgo país de 1.908 puntos, frente a otros países tan convulsionados en estos últimos meses como Perú, por ejemplo. Perú tuvo inconvenientes, salió su presidente, la presidenta que asumió el cargo ha enfrentado una serie de complicaciones sociales. Han ardido las calles, como comúnmente se dice, y tiene un riesgo país de 246 puntos. No olvidamos tampoco, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento en Chile en el año 2019, un país totalmente convulsionado. Luego asumió un presidente progresista, podemos decirlo así, de izquierda, y sin embargo su riesgo país al momento es de 155 puntos. Sería importante conocer qué le hace diferente a Ecuador para que esta desconfianza a nivel internacional se generalice, pese a que otros países han vivido situaciones en estos últimos tiempos quizás mucho más complejas de inestabilidad política. Rosana, muy buena pregunta. Yo justamente en la clase de macroeconomía que doy en la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca, les planteé como un reto académico a los chicos justamente conocer las razones por las que el riesgo país del Perú es tan bajo en relación al del Ecuador, y básicamente me parece que la respuesta va por la institucionalidad económica, la institucionalidad macroeconómica. En el caso del Perú, usted lo ha acotado bastante acertadamente, hay una convulsión social, hay levantamiento de las comunidades. Sin embargo, esa situación como tal no le perturba a los mercados, no le alcanza
para delinear cambios de régimen en la política monetaria, en la política fiscal. Entonces eso le da cierta estabilidad, cierta confianza a los mercados financieros internacionales, que pase lo que pase, no va a generarse un cambio ni de la voluntad de pago ni la capacidad de pago de la deuda externa. Algo similar ocurre con Chile. En Chile nosotros tenemos un banco central muy sólido, independiente, autónomo a los vaivenes políticos. Algo parecido pasa en el Perú, pero acá en cambio en el Ecuador nosotros no tenemos claridad de eso. Si bien es cierto, estamos dolarizados y el Banco Central muy poco daño puede hacer a la economía, pero en general ese tipo de discursos incendiarios, ese tipo de anuncios de política pública, de negación de cualquier posibilidad de contratos petroleros, de contratos mineros, que se deja en el ambiente, que se deja en el aire, y eso le llegan a los mercados financieros internacionales. Entonces, el momento en que se percibe que ese cambio de política pública puede llegar a ser efectivo en el Ecuador, eso alimenta un incremento enorme del riesgo país, lo que no sucede en el Perú y en el Chile, en donde todos los vaivenes políticos no terminan de perturbar la estabilidad macroeconómica, que es un activo preciado de esos dos países, y esa es la razón principalísima de por qué no sube el riesgo país en el Perú y se mantiene en niveles absolutamente acotados, absolutamente moderados, a diferencia del Ecuador. ¿Cómo ve usted los efectos de la situación política que está pasando Ecuador? Sobre todo, ese hecho muy relevante del juicio político en contra del presidente. ¿Qué relación tiene esto con la economía, con el riesgo país? Bueno, es la relación que acabo de señalar. Creo que si usted hace una encuesta a los ciudadanos al momento, no todos estamos seguros de que a mediados de este año, ni siquiera a fines de este año, a mediados de año, ¿quién va a ser el presidente de la República? Entonces, cuando obviamente, en ese escenario en donde se perturba esa posibilidad, los agentes económicos detienen sus decisiones de consumo e inversión, y eso hace bajar la capacidad de crecimiento de la economía. Y naturalmente la deuda externa, el pago de la deuda externa, está muy atado al crecimiento económico, es decir, a la capacidad que tendrá el gobierno de recaudar impuestos, de generar proyectos importantes de inversión en el sector de la minería, en el sector del petróleo. Y mientras exista estos nubarrones de incertidumbre sobre las decisiones que tomarán los agentes económicos, tanto en el sector privado como por parte del gobierno central en cuanto a política pública, los tenedores de bonos prefieren deshacerse de los mismos, y cuando se deshacen de los bonos, baja el precio del bono, y eso es la relación del incremento de la tasa de interés, esa relación inversa que existe entre los tenedores, entre el precio del bono y el riesgo país. O sea, el riesgo de que el Ecuador ingrese en una avenida que pueda significar no voluntad de pagar la deuda externa, o de simple incapacidad de pagar la deuda externa por la falta de dinamismo en la actividad económica. Ahí sin lugar a duda contribuye un ciclo económico que está medio perturbado también por la crisis financiera reciente de los Estados Unidos. Y en esa circunstancia, la falta de política monetaria, por ejemplo, alimenta expectativas de que una situación económica se estanque, de que generemos retrocesos en los avances recientes que tenemos, y eso le perturba a los agentes económicos. Básicamente es eso. O sea, yo creo que al final del día es el temor y el miedo que tienen los mercados financieros internacionales, que la parte política, que los conflictos sociales sí le alcancen al dinamismo económico, lo que no sucede en Perú ni en Chile. Ahora, quisiera preguntarle qué tan adecuado es que el gobierno intervenga internamente en estos temas. Recientemente, en la semana que está terminando, se conoció que el gerente del Banco Central
señalaba que el gobierno dará incentivos a las empresas para compensar las altas tasas de los créditos a los que deben acceder por el aumento del riesgo país. Desde el Banco Central, señalaba el gerente, se han presentado incentivos tributarios que se pudieran entregar para reducir el costo del financiamiento para las empresas. Señaló además que las entidades financieras o las empresas que tengan acceso a crédito en el exterior podrían ser exoneradas de impuesto a la salida de divisas o los intereses de esa deuda sean deducibles para el pago del impuesto a la renta. Estos fueron datos entregados por una persona calificada para conocer de que hay una intención cierta del gobierno de proceder así. ¿Qué tan adecuado ve usted? Mire, la tasa de interés es el precio del dinero, es el resultado entre la oferta y la demanda de dinero. Naturalmente, cuando nosotros observamos interrupciones de los flujos de dinero desde los mercados internacionales hacia el Ecuador con un costo más alto, evidentemente eso puede influenciar en un incremento de la tasa de interés, porque de alguna manera muchísimas de las empresas extranjeras o los propios bancos que tienen financiamiento en el exterior les va a salir más oneroso, más costo este financiamiento. Entonces, evidentemente en esa línea el presidente del Banco Central, el economista Guillermo Avellán, está evaluando las posibilidades de modificar ciertos rubros, ciertos ítems tributarios, como bien usted lo acota, incluido el impuesto a la salida de divisas, que puedan eventualmente minimizar y suavizar el efecto del incremento del riesgo país. Y aquí vale la pena hacer un comentario. Mire, muchas veces se critica al presidente Lasso porque la estabilidad macroeconómica no le llega a los agentes económicos, a los hogares, a las empresas, a los microempresarios. Yo creo que aquí hay que aclarar que la estabilidad macroeconómica es como el árbitro de fútbol. Cuando un árbitro de fútbol hace un pita de extraordinaria manera apegado a las leyes, ni los hinchas ni los periodistas se acuerdan del mismo. Pero cuando es malo el árbitro, allí todo el mundo se acuerda hasta de la mamá del árbitro. Y creo que en la macroeconomía estamos viviendo exactamente eso. Nosotros hoy no hablamos de la macroeconomía porque ha habido un manejo prudente de las finanzas públicas, que es precisamente lo que permite y posibilita que Guillermo Avellán, por ejemplo, a través del Banco Central, esté considerando la posibilidad de generar ciertas reducciones, ciertos incentivos tributarios por el lado del financiamiento directo para influenciar y evitar un incremento de las tasas de interés ya directamente a los agentes económicos. Esa posibilidad de llegar con recursos o de minimizar el efecto tributario y que eso redunde en una reducción de la tasa de interés, eso es un logro de la macroeconomía y eso hay que reconocerlo ciertamente la profesión al manejo ordenado del presidente Lasso. Ahora, le hacía esa pregunta porque frecuentemente el gobierno de Guillermo Lasso es acusado de tomar decisiones que favorecen a su sector, al sector bancario, al sector empresarial, cuando hay, por otra parte, y usted lo conoce muy bien, quejas muy serias en cuanto a la inversión social del gobierno. En esta semana hubo también un comentario importante que lo hizo en este medio de comunicación Gustavo Vega, a quien usted también lo conoce perfectamente, pues él fue, entre varias dignidades, rector de la Universidad de Cuenca, y él condenaba el decreto ejecutivo 645 que impuso el gobierno, que dispuso rebajar el impuesto a bebidas alcohólicas, gaseosas por el contenido de azúcar mayor a 25 grados. También con ese mismo decreto se disminuyó los impuestos a las fundas plásticas y al alcohol. Gustavo Vega hacía la relación con lo dañino de estos productos, el azúcar, el alcohol, a la salud humana, y que recibían este incentivo económico de parte del gobierno. Este otro decreto, el 645, también tomado con la misma visión de la pregunta anterior que le había hecho sobre lo que ofrece o planifica más bien el gobierno posiblemente con esos incentivos tributarios para las grandes empresas de Ecuador, ¿qué tan adecuadas son en el momento actual? Mire, Gustavo, yo creo hay que revisar un poco más las cifras en este momento. Yo no le tengo a mi mano, un poco me sorprendió esta entrevista,
Pero si uno revisa muchísimas de los valores asociados a la inversión social, creo que es incorrecto y falso señalar una reducción de la inversión social en el gobierno del presidente Lasso. Este se ha mantenido e inclusive se ha incrementado. Es decir, si uno revisa bien las cifras, hace una correcta suma y resta de los mismos, analiza en el contexto de la situación, creo que hay que ser un poco más prudente en ese tipo de afirmaciones respecto a una reducción de la inversión social. Por el lado de los impuestos que usted menciona, a mí me parece que el tema impositivo es una relación, un impuesto directo. Los ajustes tributarios que eventualmente hace el gobierno son destinados al sector económico. Creo que hay que prescindir, si bien es cierto, tenemos una realidad que el presidente de la República es banquero, pero evidentemente las decisiones en este momento, la posibilidad de que el riesgo país le golpee a las tasas de interés es alto. Creo que cualquier economista medianamente formado sabe que el riesgo país es un costo de financiamiento importantísimo y un determinante fundamental de las tasas de interés. Entonces, en esa situación, en esas circunstancias, evidentemente la política del Banco Central, la política monetaria del Banco Central, que es acotada, porque no tenemos la fábrica de hacer billetes, tiene que buscarse la creatividad en el margen, tratar de ayudar y de coadyuvar para que no se genere un incremento en las tasas de interés. Sobre el tema impositivo que usted hace mención, no le escuché muy bien la pregunta por la señal, pero habría que entender un poco el contexto, porque ese tipo de impuestos no necesariamente recae en el tema tributario como tal, sino más bien en el tipo sectorial. Entonces creo que habría que analizarle con un poquito más de profundidad ese tipo de decisiones tributarias. Le alcancé a escuchar algo sobre plásticos, sobre botellas, no necesariamente tienen o sea, si bien es cierto, suenan antinatura, anti-medio ambiente, yo creo que habría que analizar un poco el contexto, el uso del plástico en general dentro de la industria, y en consecuencia no tengo elementos de juicio para emitir un criterio o una opinión. Habría que comenzar un poquito más en contexto y revisar las cifras de cada una, no solo de la actividad de esos sectores, sino también la propia magnitud del impuesto, hacerlo comparativo con otros sectores y demás para tomar hacer un mejor análisis y una evaluación de los mismos. Claro, más allá de estos análisis económicos que usted bien sugiere, está también ciertos temas que tienen relación con esto, y allí está el impuesto sobre las fundas plásticas, que contradice acuerdos firmados por Ecuador que buscan bajar su uso. Ese fue el decreto 645, una medida totalmente contradictoria con lo que el propio Ecuador ha firmado ya en el tema medioambiental. Como le digo, Gustavo, no tengo todos los elementos de juicio para emitir un comentario un poco más sesudo, como creo que es importante hacerlo cuando se lo hace a nivel de un medio público. Economista Rivera, con una conclusión muy corta con respecto al estado de situación de la economía del país, sobre todo con miras al futuro en este camino bastante tortuoso que se aproxima con el juicio político y todo lo que está pasando en Ecuador. Mire, el presidente Lasso creo que hizo una operación de alta cirugía cuando inició su régimen. El Ecuador, hay que recordar que estaba en cuidados intensivos, y luego de ajustes importantes macroeconómicos, el Ecuador estaba listo para pasar de lo macro a lo micro, para emprender un proceso vigoroso de crecimiento. Hay que tener presente que el presidente Lasso ha iniciado e impulsado acuerdos importantes de libre comercio, que eso era un incentivo fundamental para la actividad económica y para la inversión privada. Es decir, creo que avanzábamos vigorosamente. Una vez que ordenamos la casa, las finanzas públicas, podíamos pasar de lo macro a lo micro. Estábamos justo en camino de eso.
pero naturalmente eso no significaba que el paciente ya estaba jugando fútbol en las calles, todavía seguía en la clínica, no estaba en cuidados intensivos, pero ya estaba en la habitación lista para salir, y en medio de esa situación nos llega este tema de la convulsión política y la convulsión social, y evidentemente eso retrasa los procesos de crecimiento económico. Bien, queremos agradecerle por su presencia, economista Rivera. A usted, Gustavo, un buen día y un buen feriado. Declaraciones del economista Carlos Rivera, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Son las